Aquí, muy buenos días, tardes, noches. Estamos presentando el tema de errores de la traducción. Mi equipo conformado por Carreto Melchor, Pimentel Valencia, Ruiz Soria, Valenzuela López y Varela Reyes. Para introducir un poco el tema, la traducción es un proceso complejo que va más allá de trasladar palabras de un idioma a otro. Implica interpretar significados, contextos culturales e intenciones comunicativas. Por eso los errores de traducción son inevitables, especialmente cuando se enfrentan diferencias culturales, ambigüedades lingüísticas o falta de comprensión del texto original. Sin embargo, cometer errores no necesariamente es un fracaso, puede ser oportunidades de aprendizaje. El primer paso para mejorar la calidad traductora es identificar el problema con precisión, reconocer en qué consiste el error, si es léxico, gramatical, cultural, pragmático o de coherencia, y nos permite aplicar estrategias efectivas para corregirlo y evitar repetirlo. Entonces, antes de poder corregir un error en una traducción, es indispensable comprender su origen y naturaleza. La identificación del problema es el punto de partida para cualquier proceso de mejora, ya que permite pasar del juicio superficial al diagnóstico razonado. En traducción, detectar el error lingüístico, cultural, funcional o interpretativo es el primer paso para aplicar estrategias de corrección adecuadas. Por ello, la identificación del problema es, por tanto, una fase esencial del proceso traductológico, ya que convierte la traducción en una actividad reflexiva, crítica y consciente. Analizar los errores nos ayuda a entender mejor los mecanismos del lenguaje y a desarrollar competencias profesionales más sólidas. Fernández, Quesada y Rodríguez Rubio explican que tanto el error como la errata son heridas del texto que alternan su integridad. Sin embargo, la diferencia entre ellos radica en su causa. La primera errata es un fallo de ejecución material o tipográfico y el segundo, el error, es un fallo conceptual o cognitivo ligado a la comprensión del conocimiento. Por eso, identificar correctamente qué tipo de error se ha cometido es esencial para decidir el tratamiento más adecuado. Los autores subrayan que esta tarea no es menor. Incluso un error aparentemente pequeño puede cambiar el sentido del mensaje o afectar la credibilidad del texto. En su estudio advierten que un exceso de erratas o errores deteriora la percepción del profesionalismo y genera una idea de descuido y escasa consideración hacia el lector. Por otra parte, North aporta una visión funcionalista del error. Una traducción es errónea cuando no cumple con la función comunicativa definida en el encargo. Esto implica que el traductor debe saber qué se espera del texto meta, quién será el destinatario y cuál es su propósito. Desde este enfoque, identificar el problema no se limita a señalar una falta gramatical o lexical, sino a analizar en qué aspecto la traducción no cumple su función. Entonces también Firmin Montserrat desde el ámbito pedagógico insiste en que la detección del problema, de la detección precisa del error permite evaluar de forma más objetiva y mejorar la competencia del traductor en formación. La autora señala que muchos errores persisten porque los docentes o revisores no los identifican con la claridad ni los clasifican adecuadamente. Su propuesta de usar baremos analíticos parte de la idea de que un sistema de evaluación debe reflejar distintos tipos de problemas para poder corregirlos eficazmente. Entonces, para quedar que la idea principal esté bien establecida, la identificación del problema es una etapa diagnóstica. Permite comprender la causa del error, valorar su impacto y planificar su corrección. Solo a partir de este diagnóstico, la traducción puede transformarse en un proceso consciente, reflexivo y verdaderamente profesional. Así como lo mencionaron los autores anteriormente, destacan la importancia de reconocer la diferencia entre los errores conceptuales y erratas materiales, la función comunicativa de la traducción, y subraya la necesidad de sistematizar la identificación de errores para favorecer la objetividad y el aprendizaje. A continuación hablaremos sobre la tipificación de errores en la traducción. Errores lingüísticos, errores semánticos o de sentido, errores de estilo o registro, errores culturales y errores técnicos o terminológicos. A continuación vamos a explicar de uno por uno. Errores lingüísticos. En la gramática es el uso incorrecto de tiempos verbales, concordancia, etc. Luego en léxico son las palabras que fueron escogidas de una manera incorrecta. En ortografía o puntuación son las faltas de ortografía que cambian todo el sentido del texto. En errores semánticos o de sentido, el traductor no entiende o malinterpreta el significado original del texto. Además omite o añade información que cambia el mensaje. Luego tenemos errores de estilo o registro. El traductor no respeta el tono o el nivel de formalidad del texto original. Además cambia el ritmo o la voz del autor. Luego, errores culturales es donde el traductor no sabe adaptarse correctamente a una referencia cultural o una expresión idiomática.
Por último, en errores de tipificación tenemos errores terminológicos o técnicos, donde las palabras técnicas las usan de una manera incorrecta o incluso las inventan, y no mantienen la coherencia terminológica en todo el texto. Ahora hablaremos sobre los errores de traducción en el discurso escrito. Comenzaremos primero diciendo qué es un error de traducción. Un error suele definirse como una desviación de un sistema de normas o de reglas según Cherubin 1980 y Blesch 1980. También está la definición que hace Honig, que define el error de traducción como obstáculo para el cumplimiento de la función textual, incluyendo sin embargo algunas formas de faltas lingüísticas. Hay errores que perjudican la funcionalidad directamente al desobedecer las instrucciones pragmáticas del encargo. Eso suele pasar cuando hacemos, ya sea que nos pidan un encargo de traducción y al momento el traductor suele llegar a olvidar ciertos pasos. Entonces, a eso se refiere con desobedecer las instrucciones pragmáticas, que pues en su mayoría a veces suelen ser, o por no decir que son muy importantes. Ok, ahora ya hablaremos sobre los errores. Am, Mayormente se dividen en dos, que son dos categorías. La primera categoría son los errores de comprensión, que aquí es donde se encuentran los falsos amigos y falsos sentidos, el contrasentido, subtraducción y la falta de conocimiento cultural del contexto. Lo que se refiere con falsos amigos es cuando se suelen confundir algunas palabras que son similares en ambos idiomas, pero que significan cosas diferentes. En el contrasentido, se produce cuando se malinterpreta el mensaje original y texto de destino expresa lo contrario. La subtraducción consiste en no añadir las explicaciones, compensaciones o ampliaciones necesarias para expresar una idea en el idioma original que está implícita. Y por último, la falta de conocimiento cultural de contexto es no entender bien las referencias culturales, sociales que abarcan en el texto original, ya sea si es de un texto que se está traduciendo del inglés al español, pues se tiene que llevar cierta responsabilidad en entender bien las referencias culturales que existen en el idioma español, para que al momento de llegar a hacer la traducción, los lectores de este idioma puedan llegar a comprender el texto pues más bien, ¿no? Y que tengan referencias que ellos obviamente entiendan para que les quede una claridad, una idea más clara sobre ese texto. Aquí viene la segunda categoría, que son los errores de reformulación. Aquí entra lo que viene siendo la traducción literal, que es trasladar el texto palabra por palabra sin adaptarlo a las estructuras sintácticas y léxicas de la lengua de destino. Los errores estructurales, que viene siendo calcar la sintaxis del idioma original, especialmente con construcciones como la voz pasiva o el orden de la frase, que en español son menos comunes que en otros idiomas, como en el inglés. Uso incorrecto de la gramática. Esto incluye fallos como el abuso de adverbios terminados en mente, el empleo erróneo del gerundio o la omisión de artículos, que son frecuentes en las traducciones del inglés. Y por último, la falta de equivalencia en expresiones. No encontrar la frase equivalente para refranes, dichos o frases idiomáticas, optando por una traducción literal que carece de sentido en el idioma de destino. Muchas veces lo que viene siendo el momento de traducir, no encontramos la palabra o la traducción adecuada para una, ya sea una palabra, una frase, y optamos por a veces poner la traducción literal, ya sea que busquemos en diccionarios, en traductores, y nos aparece tal palabra que a lo mejor y nosotros mismos digamos, no tiene sentido, pero no encuentro otra palabra, no encuentro otra adaptación que llegue a asimilar lo que está en el idioma original. Y aquí es donde entra como la equivalencia, aquí entra lo que viene siendo, aunque tenga otra estructura la palabra,
aunque sí, o sea, aunque no tenga, no diría nada que ver, pero sería a lo mejor la diferencia entre la palabra original y la equivalencia, pero si esa equivalencia funciona bien para la traducción, pues es lo correcto, ¿no? Es lo correcto que se tiene que llegar a utilizar para que la traducción quede bien y tenga coherencia para el lector. ¿Están también los errores de traducción en textos literarios? Los traductores de hoy tratan de transmitir los rasgos característicos del original y de subrayar lo particular que éste tiene en la traducción. Así se creó el concepto de lo difícil que es hacer una traducción buena, es decir, una traducción completa y adecuada. En la traducción literaria, entendida como la traducción de una obra creativa, expresiva y estética, necesita un poco más de sofisticación en la búsqueda de posibles traducciones que en un texto periodístico, por ejemplo, léxico, gramática y sintaxis. Primero tenemos la búsqueda de la palabra adecuada, que sería léxico. A veces no podemos adoptar para nuestra traducción la primera, segunda o tercera palabra del diccionario. Como ejemplo, se tomó este fragmento de Jane Eyre de Charlotte Bronte. We had been wandering indeed in the leafless shrubbery an hour in the morning. Para traducir wander como caminar sin objetivo, tenemos varias palabras en español, según la intención y las circunstancias del sujeto. Deambular o dar una vuelta, callejear en una ciudad o pueblo, vagar o errar si estamos desorientados o vagabundear si no tenemos techo. El problema es que se trata de niños que van vigilados por una niñera, Bessie. Los niños deambulan, dan una vuelta, callejean, vagan, erran o vagabundean, y Bessie no parece lo normal, puesto que la niñera debe tener cierto dominio en la situación. Si algo trasluce el verbo wander es precisamente falta de mando. Tenemos la inserción funcional de palabras, que sería la gramática. Al traducir literatura es cuando más se necesita la inserción de palabras que no añadan significado relevante, sino que faciliten la lectura y la comprensión de la obra. Como ejemplo se tomó este párrafo de Jane Austen en Pride and Prejudice y una de las traducciones propuestas. Mr. Bennet was so odd that a mixture of quick parts, sarcastic humor, reserve and caprice that el señor Bennet es una mezcla tan rara entre ocurrente, sarcástico, reservado y caprichoso que quizá a quien hizo la traducción no le resultara idiomático decir el señor Bennet es una mezcla tan rara de ocurrencia, sarcasmo, reserva y capricho que, pero la solución no ha sido muy buena, al menos en español peninsular, donde tampoco sería idiomática. ¿Qué pasa si insertamos la palabra funcional carácter? Sería el carácter del señor Bennet es una mezcla tan rara de ocurrencias, sarcasmo, reserva y antojos que. Por último, tenemos la conservación del ritmo y la estructura, que serían sintaxis. Si existe un texto donde se deba mantener casi a toda costa el ritmo, es el texto literario, dada su función estética. Como ejemplo, se tomó un fragmento de una obra literaria de Mr. Proust, que es en francés, que su versión en español sería: un día de invierno, según entré en casa, al ver a mi madre que tenía frío, me ofreció un té, contrariamente a lo que acostumbraba. Se ha perdido completamente el objetivo estético por olas encerradas entre comas, mediante el cual el pequeño Marcel pasaba de la calle invernal al té calentito de su madre. No había, por lo tanto, más remedio que mantener el ritmo original, es decir, la sintaxis. Un día de invierno, según entré en casa, al ver a mi madre que tenía frío, me ofreció que tomara, contrariamente a lo que yo acostumbraba, un poco de té. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la resolución de problemas. En este caso, la resolución de problemas se basa en procesos cognitivos que tienen como resultado encontrar una salida a una dificultad. ¿Qué se quiere decir con esto? El traductor tiene que tener tanto razonamientos complejos, tiene que tener estrategias, habilidades y métodos para ayudarlo a encontrar dificultades tanto sean lingüísticas como cognitivas. Esto no quiere decir que todas las estrategias que el traductor está utilizando sean siempre las mismas. Dependiendo del texto, va a usar diferentes y se emplean en diferentes textos, tanto técnicos, académicos o puede ser hasta de entretenimiento. No todas las estrategias o
habilidades que el traductor tenga siempre son redactadas de la misma manera. Esto nos ayuda a encontrar que para una resolución de problemas se tienen 5 fases. Estas 5 fases vienen desde la identificación del problema, es decir, qué problema se quiere rescatar o qué problema se quiere resolver, vaya. Después, la definición y la representación del problema. Posterior a eso viene una formulación de una estrategia para resolverla, es decir, qué habilidades, qué estrategias o qué método va a utilizar para resolver ese problema. Después viene la organización y la información para poder aplicar la estrategia o el método que el traductor quiere dar a conocer. A eso se le va a agregar lo que es la distribución de recursos, después una supervisión de procesos y para finalizar va a haber una evaluación. Cabe destacar que es importante identificar cuál es un problema y cuál es una dificultad. Una vez que el problema ya se haya encontrado, se identifica qué tipo de problema es, ya puede ser desde el lingüístico o cultural. Los dos idiomas no pueden abordar el mismo tema, por lo que el traductor enfrenta un reto al encontrar el hilo traductor entre ellos. Para solucionar los problemas relacionados con la lingüística y la cultura, el traductor tiene que optar o por simplificar el texto o por ampliar el texto que ya se haya redactado y ya sea en encontrar y eliminar ese problema que anteriormente se había dicho. Para ello tenemos que evitar lo que son, o mejor dicho, encontrar lo que es modismos, coloquialismos, referencias culturales que sean diferentes de transferir. Estos tipos de problemas se pueden encontrar al inicio, antes de hacer una traducción, para así al momento de poder realizarla se pueden encontrar y se pueden eliminar en el momento, lo que hace que una traducción sea un poco más flexible al momento de traducirla. Para ello, dentro de la resolución de problemas se pueden aceptar lo que son los 3 tipos de la traducción de Jacobson. Primeramente, Jacobson sostiene que no hay una equivalencia dentro de los códigos lingüísticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que dentro de un idioma al otro no puede haber una equivalencia perfecta, por lo que solamente hay una que se puede asimilar, se puede acercar a lo que puede ser la traducción en sí. Primeramente está la intralingüística, que es la interpretación dentro de la misma lengua. Es decir, hay palabras que normalmente siempre se encuentran como los modismos, entonces para asimilar o más o menos entender el sentido de un modismo podemos encontrar palabras que sean diferentes pero que tengan el mismo significado dentro de la lengua. Posterior a eso podemos encontrar que la interlingüística es la traducción entre las dos lenguas, es decir, lo que vamos a hacer de una hacia otra. Por último está la intersemiótica. Es la interpretación de signos lingüísticos mediante signos no verbales. Las traducciones o a veces los problemas de traducción vienen desde algo de un texto hacia una película o de algo oral hacia un texto, no necesariamente tienen que ser de oral o escrito.